Un sheriff con un caso activo casi nunca entra al estudio del programa donde trabaja la hija de la víctima. Es una regla no escrita del trabajo policial en Estados Unidos. Se hacen ruedas de prensa, se dan actualizaciones desde comisarías, se manda un vocero, se pone un tablero con fotos y mapas, pero no se cruza la puerta del set donde la familia trabaja todos los días. Eso genera conflicto de imagen, genera preguntas, genera dudas éticas. Sin embargo, el 28 de julio, Chris Nanos, sheriff del condado de Pima, en Arizona, hizo justo eso. Entró al set del programa Today, se sentó frente a las cámaras de NBC y dijo una sola frase que cambia por completo la lectura del caso. Tenemos mucho ADN por revisar. 9 palabras. No era una actualización, era una advertencia disfrazada. Y esta vez iba dirigida a una persona específica que estaba viendo desde una habitación pequeña con la luz apagada. Antes de entender por qué la frase importa tanto, hay que entender por qué el escenario importa todavía más. El programa Today es la casa mediática de Savannah Guthrie. Es donde ella trabaja cada mañana. Es donde el público la asocia con estabilidad. Es donde su nombre está pegado a la marca desde hace más de una década. Cuando el sheriff entra a ese lugar específico, en lugar de dar la misma actualización desde su propia sala de prensa en Tucson, está eligiendo cargar la información con un mensaje simbólico. Está diciendo que esta actualización tiene rango familiar. Está sentándose al lado de la marca de la víctima. Está poniendo su cuerpo, sus palabras y su placa dentro de la casa emocional de la hija que sigue buscando a su madre. Ese es un movimiento de escenario poco común. Los sheriffs de Estados Unidos evitan este tipo de aparición porque suelen preferir el control total del ambiente. Cuando salen a hablar, quieren un fondo con su logotipo. Quieren su iluminación, quieren su micrófono, no quieren estar en un set que pertenece a otra organización. Y cuando aceptan estar ahí, hay que preguntarse por qué. La respuesta más razonable es que este escenario no era para el público general, era para una audiencia mucho más pequeña. Una audiencia de una sola persona. La misma persona a la que apuntó Savannah el día anterior con su video del 27 de julio. Ese video, que analizamos en otro capítulo del canal, no fue una súplica general, fue una linterna encendida en una ventana, corto, medido, coreografiado con 3 frases que solo hacen sentido si el que las escucha ya se sabe destinatario. Y el 28 de julio, sin dejar pasar ni un día completo, el sheriff aparece justo en el mismo canal para completar la jugada. Esa es la parte que casi nadie está viendo. El video del 27 y la entrevista del 28 son piezas del mismo movimiento. Una es la mano abierta, la otra es la sombra. Los negociadores de crisis lo llaman presión asimétrica. Se le muestra a la persona que hay una puerta y al mismo tiempo se le muestra que la puerta se cierra pronto. Es un 1-2 coordinado. Y el escenario elegido, el estudio de la víctima, hace que el mensaje sea aún más íntimo. No es un sheriff hablando de lejos, es un sheriff sentado dentro del hogar simbólico de la familia. Está diciendo, con su presencia, que la puerta del corredor la maneja él ahora. Vamos a las palabras exactas. Tenemos mucho ADN por revisar. A primera vista suena como una frase técnica, suena a paciencia policial, suena a proceso. Pero un sheriff experimentado no dice frases al aire. Cada palabra en una entrevista de este nivel tiene peso, y hay una diferencia enorme entre decir «estamos revisando ADN» y decir «tenemos mucho ADN por revisar». La segunda frase incluye una palabra de escala, mucho, y esa escala está dirigida a alguien que sabe que dejó algo detrás. Piensa en cómo la recibe una sola persona escondida en un cuarto en algún lugar de Arizona o del norte de Sonora en México. Está sentada. Está viendo el programa Today porque quiere saber si esta semana su nombre suena. Escucha, tenemos mucho ADN por revisar. Empieza a repasar mentalmente todo lo que tocó en la casa. La puerta, la perilla, el vaso, la silla, la ropa, el teléfono.
Piensa en el guante que la policía dice haber encontrado. Piensa en el auto. Piensa en el estacionamiento. Piensa en la basura. Su cerebro no puede parar. Esa frase es exactamente una llave inglesa dentro de su cabeza. Y ese es el efecto que la frase quiere causar. Hay otro detalle que aumenta el peso de la escena. Nanos ha usado la palabra positivo varias veces en los últimos 6 meses. Cada vez lo dice. Algo grande pasa en los 3 días siguientes. En febrero dijo, sigo positivo, y luego apareció información sobre un vehículo de interés en la investigación. En marzo dijo, sigo positivo, y luego se supo que la policía había hablado con vecinos claves. En mayo dijo, sigo positivo, y luego se anunció el uso de un laboratorio privado para procesar muestras. Y el 28 de julio, otra vez dijo alguna variación de la misma palabra dentro del programa Today. Si el patrón se mantiene, los 3 días siguientes a esa entrevista deberían traer una novedad concreta. Puede ser una imagen, puede ser un nombre, puede ser un allanamiento, puede ser un movimiento silencioso que no salga en la prensa. Pero algo va a pasar, según su patrón. Ese detalle del patrón positive es lo que muchos aficionados al caso no están rastreando. Los sheriffs experimentados usan palabras como códigos internos. Es su forma de mandar señales a otros equipos, a la fiscalía, a los medios y a veces también a la persona en el otro lado. Cuando Nanos repite esa palabra en un canal grande, en un estudio grande, en la casa mediática de la familia, no está siendo diplomático. Está avisando que en las próximas 72 horas hay una jugada. Ahora hay que hablar de por qué el sheriff eligió esta técnica en este mes específico. Casi 6 meses de investigación, sin arrestos, sin nombre público, sin cuerpo recuperado. La presión pública ha estado creciendo, la crítica también, y hay un dato muy interesante que se conoció en las últimas semanas. La agencia federal, es decir, el FBI, no ha tenido acceso completo a la evidencia. El sheriff mantiene control de piezas claves de la investigación, incluyendo un guante y muestras de ADN. Ese tipo de tensión entre policía local y agencia federal ocurre a veces en casos grandes. Cuando ocurre, el sheriff carga toda la responsabilidad pública. Si el caso se resuelve, gana él. Si el caso fracasa, cae él. La aparición en el programa Today, entonces, no es solo una jugada contra el sospechoso, es también una jugada de reputación. Nanos está diciendo, con su cuerpo dentro de ese estudio, que el caso todavía es suyo, que él controla la investigación y que la familia le sigue confiando la comunicación. Ese doble mensaje funciona en 2 direcciones al mismo tiempo. Hacia adentro, hacia el sospechoso, dice, te estoy mirando y tengo tu material. Hacia afuera, hacia el público, dice, confía en mi mano, todavía hay avance. Es una jugada calculada. Vale la pena preguntarse qué ocurre si la persona a la que está dirigido el mensaje decide no ceder, si el sospechoso está viendo la entrevista y decide que no va a rendirse, que no va a llamar, que no va a mover una ficha. ¿Qué pasa después? La presión no puede vivir para siempre. Las estrategias de presión asimétrica tienen fecha de vencimiento. Después de un cierto número de días, si el otro lado no reacciona, la técnica pierde fuerza. Y ahí es donde el sheriff tiene que decidir el siguiente escalón. Puede ser una filtración controlada de detalles. Puede ser el uso de una técnica de genealogía forense que consiste en comparar el ADN con bases de datos públicas de árboles familiares. Puede ser una acusación con nombre, pero sin arresto inmediato, para generar movimiento. Cada opción tiene un costo, cada opción tiene una consecuencia, y cada opción puede provocar un error del otro lado, que es lo que en última instancia se necesita. Piensa en el ambiente que rodea esa entrevista. Savannah Guthrie ya había hablado el día anterior. El público estaba viendo. Los medios estaban repitiendo el video. Las conversaciones en redes sociales estaban activas. Cuando Nanos entra al set en ese momento exacto, no cae en un ambiente neutral. Cae en un ambiente ya cargado. La preparación emocional del público ya la había hecho la propia Savannah. Nanos aprovecha esa preparación.
La entrevista dura solo unos minutos, pero pesa toda la semana. Los recortes se repiten en cada canal. Los titulares se repiten en cada portal. Y la frase clave, tenemos mucho ADN por revisar, se convierte en el resumen que todo el mundo repite, que, dicho sea de paso, es exactamente lo que el sheriff quería. Repetición viral de la frase, con la certeza de que la persona al otro lado la escucharía sin poder evitarlo. Este tipo de estrategia funciona en la mente humana por una razón muy simple. Cuando una persona tiene un secreto grande, no puede resistir buscar información sobre el estado del caso. Necesita saber qué tan cerca está la policía. Necesita saber si su nombre suena. Necesita saber si hay algo nuevo. Cada vez que hay una entrevista, esa persona la ve. Cada vez que hay una frase clave, esa persona la escucha. Y cada vez que hay una repetición viral, la frase entra en su cabeza como un anzuelo que no puede sacarse. Con el tiempo, el peso mental de esa frase se vuelve enorme. Y las decisiones erráticas empiezan. La pregunta final del análisis es directa. Si Nanos sigue su patrón, en los próximos 3 días de esta entrevista debería aparecer una novedad importante. Puede que no salga en los medios grandes, puede que sea silenciosa, puede que sea un movimiento invisible al público general. Pero si sigues este canal, vas a ver cuál es. Y en el próximo video vamos a rastrear la última pieza que Nanos dejó caer, casi de forma accidental, en esa misma entrevista. Una pieza que tiene que ver con laboratorios en distintos estados, hablándose entre sí. Y esa información va a decir mucho más sobre el ADN de lo que la gente cree. Hay una capa más del análisis de la entrevista del 28 de julio que casi nadie ha discutido, y que tiene que ver con la mirada del sheriff durante la conversación. Cuando ves los recortes disponibles de esa entrevista, notas que Nanos no mira a la cámara todo el tiempo. Hay momentos en los que su vista se dirige hacia un punto fuera de plano, como si estuviera hablando a alguien específico detrás de la lente. Esos momentos coinciden con las frases más cargadas de la conversación, la frase del ADN, la frase del video, la frase del sigo positivo. En cada uno de esos momentos, la mirada se desplaza un poco. Es un patrón difícil de fingir. Y suele aparecer cuando un policía sabe, en algún nivel, que la persona a la que le está hablando no está en el estudio, sino del otro lado de la pantalla, muy lejos, en algún lugar cerrado. Los expertos en comunicación no verbal llaman a esto quiebre del plano. Es cuando el que habla rompe el contacto visual convencional porque internamente está en otra conversación. Puede pasar por nervios. Puede pasar por distracción, pero también puede pasar cuando el mensaje verbal está dirigido a una audiencia diferente a la que aparece en cámara. Y en el caso de Nanos, dado el contexto de las últimas semanas, esa lectura tiene fundamento. Otra observación importante es la escala de la evidencia mencionada. Cuando Nanos dice mucho ADN por revisar, esa palabra mucho no es casual. En la práctica policial normal, los sheriffs son cuidadosos con las palabras de escala en casos activos. No dicen mucho, a menos que quieran que la palabra viaje. La palabra mucho implica varias fuentes de ADN. Puede haber ADN del guante, puede haber ADN del vehículo, puede haber ADN de la casa de la víctima, puede haber ADN de puntos de tránsito. Cada fuente adicional es una oportunidad para hacer coincidencias. La suma de todas esas oportunidades es un peso enorme sobre la mente del sospechoso. Piensa en cómo procesa esa información una sola persona escondida. Empieza a repasar cada movimiento que hizo desde el 1 de febrero. Recuerda los guantes que usó. Recuerda si se los quitó por un momento. Recuerda si tocó la puerta del auto con la mano desnuda. Recuerda si dejó una botella en algún lugar. Recuerda si tocó alguna superficie por error. Cada uno de esos recuerdos es un punto de ansiedad. Y la ansiedad, cuando se acumula, produce errores. Esa es la lógica interna de la técnica. También vale la pena observar la relación entre esta jugada y la tensión pública con el FBI.
Durante las últimas semanas, medios nacionales reportaron que Nanos había retenido evidencia clave sin entregarla completamente a la agencia federal. Esa retención había generado dudas sobre su liderazgo. La aparición del 28 de julio en el estudio de NBC es también una respuesta a esas dudas. Le está diciendo al público que él sigue al mando, que el caso sigue en sus manos, que las críticas sobre la retención no lo detuvieron, que él controla la comunicación pública de la investigación. En términos políticos, es una demostración de firmeza. Ese componente político no debe subestimarse. Un sheriff es un cargo elegido en Estados Unidos. Depende del apoyo de la comunidad. Cuando un caso de alto perfil se estanca, la reputación del sheriff empieza a sufrir. Cuando además hay conflicto con la agencia federal, la sospecha crece. La estrategia de aparecer en el mismo canal donde trabaja la familia de la víctima cumple dos objetivos al mismo tiempo. Uno interno hacia el caso y otro externo hacia el electorado. Ambos objetivos se alimentan de la misma frase técnica sobre el ADN. Ambos usan la misma sombra de amenaza sobre la persona del otro lado. Todo esto se puede resumir en una idea sencilla. La aparición del sheriff en el programa Today no fue una entrevista más. Fue una jugada de tres bandas. Una banda al sospechoso, una banda a la familia, una banda al público que va a votar en las próximas elecciones locales. Un solo movimiento, tres audiencias, una frase clave. Si en los próximos días aparece una novedad concreta del caso, esa novedad será la validación pública de que la estrategia funcionó. Si no aparece, el sheriff tendrá que subir el nivel de presión y considerar técnicas más agresivas. En cualquiera de los dos escenarios, la aparición del 28 de julio queda marcada como un punto de inflexión. Suscríbete al canal, deja un comentario con la palabra ADN si sigues el caso día a día. Y no te pierdas la siguiente entrega. Nos vemos.